primeramente por la invitación. Gracias por permitirme tener esta bendición de compartir el mensaje, la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, cuando recibía la invitación me decían, bueno, tema libre, o si no, hablanos un poco de lo que está pasando, hablanos un poco de las pruebas que por ahí nos toca pasar en este tiempo como iglesia. Y bueno, entonces traté de ajustarme a lo que me pidieron. Así que vamos a estar compartiendo ahí acerca del propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. ¿Por qué le puse como título a este mensaje el propósito del sufrimiento? Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, por ejemplo, no sé, por ejemplo en el trabajo, o entre familiares que no son creyentes, o amigos, vecinos, y escucho muchas veces esta frase, no sé si también a ustedes por ahí le pasa, ¿no? De que, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿O por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios no hizo tal cosa en algún evento o en alguna situación por ahí difícil, de catástrofe o lo que sea? Y bueno, y claro, la gente que no conoce a Dios empieza a cuestionar a Dios y empieza a preguntarse y a hacerse todo este tipo de preguntas, y por ahí a los que somos creyentes empiezan también a hacernos preguntas y a cuestionarnos también hasta en algunos casos. Lo triste es que por ahí puede llegar a pasar que estas preguntas por ahí muchas veces nos las hacemos los creyentes también en algunos casos, ¿no? Según por ahí según la situación espiritual o cómo está uno delante de Dios, también es como que se cuestiona algunas cosas y se preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió tal pérdida? ¿No? En este tiempo por ahí nos tocó en la iglesia, ¿no? Hermanos que por ahí perdieron algún familiar por el tema del COVID también. Y bueno, y se hacen este tipo de preguntas. Y a veces decimos, bueno, no hay que preguntar a Dios por qué, sino para qué. Y bueno, y es como que queremos por ahí tratar de consolar al otro y por ahí ponernos también en un lugar de que decir, no hay que preguntar eso, pero bueno, sí también se le puede preguntar al Señor por qué, porque a veces no conocemos todos los propósitos de Dios. Un día vamos a estar en el cielo y vamos a conocer las 3P, decía un hermano por ahí. Vamos a conocer la persona de Dios, vamos a conocer el poder de Dios y vamos a conocer los propósitos de Dios también, porque por ahí hoy no entendemos algunas cosas. Y sí, por ahí podemos preguntarnos o preguntarle al Señor por qué permite tal o cual cosa. El mismo Señor Jesucristo desde la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos la razón, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace Dios en medio del sufrimiento? ¿Qué es lo que hace Dios mientras nos toca padecer por ahí diversas pruebas, como decía el apóstol Pedro? Porque no es que Dios no está haciendo nada. Por ahí la gente no creyente cree que Dios no hace nada. Pero sí, Dios está actuando. Y Dios está haciendo cumplir su plan, su propósito, de manera general como iglesia, pero también de manera individual en cada uno de nosotros los creyentes. Entonces, me gustaría que vayamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer un texto que es muy conocido para nosotros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10. Versículo 10.
Y dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y hay que subrayar esto, ¿no? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos un poquito acerca del contexto, acerca de donde, o el tiempo donde el apóstol acá está escribiendo esto, ya terminando casi esta primera carta, y tratando de animar en toda la carta, tratando de decirle a los lectores de esta carta, más precisamente seguramente eran los compatriotas judíos, a tratar de animarlos a seguir adelante a pesar de los momentos difíciles que estaban pasando. Pedro escribe esta primera carta aproximadamente en el año 65, después de la era de nuestro Señor Jesucristo, y fue un tiempo difícil para la iglesia porque en ese momento estaba gobernando el imperio romano, un tal Nerón. No sé si lo sintieron nombrar en la historia. Y este emperador estaba un poco loco, ¿no? Estaba un poco desquiciado y bueno, a tal punto de que mandaba matar a cualquiera que por ahí él sentía de que ponía en peligro su autoridad, o quería por ahí usurpar el trono del imperio, y a tal punto que mandó a matar, según la historia, hasta a su propia madre. Y en un momento de locura, nos cuenta la historia, no lo cuenta la Biblia, pero nos cuenta la historia de que en un momento él, tratando de embellecer o de cambiar un poco la infraestructura de lo que era la capital del imperio allí romano, decide incendiar algunas construcciones, y bueno, este incendio se va de las manos y prácticamente arrasa con toda la capital romana en ese momento. Esto lo tenemos en la historia. Ahora, cuando pasa esto, y bueno, había que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Había que buscar algún culpable de todo esto, y bueno, no tiene mejor idea que culpar a los cristianos, a los creyentes. A partir de ese momento, como que empieza a profundizarse un poco la persecución hacia los cristianos, hacia los primeros creyentes, y a tal punto de que tenían que huir de sus casas, dejar sus posesiones, ocultarse hasta en las catacumbas, ¿no? Para reunirse y no ser descubiertos. Bueno, muchos en ese tiempo perdieron su herencia, sus posesiones, muchos perdieron sus vidas, y bueno, y en medio de todo este contexto, escribe Pedro para tratar de animarlos y de alguna manera ayudarlos a seguir adelante en el camino de la fe, y decirle que, por ejemplo, que él los había escogido, ¿no? Para una esperanza viva, ¿no? El Señor Jesucristo lo había escogido por una esperanza viva, según su misericordia, y había preparado una herencia que no era como la terrenal, como la que muchos habían perdido ahí, sino que era una esperanza o una herencia incorruptible, incontaminable, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para cada uno de ellos, para cada uno de vosotros, decía. Y dice, en el cual vosotros, y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación. No es que no eran salvos, sino que esa salvación se iba a consumar, ya iba a estar completada,
para ser manifestada en los posteros tiempos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia y la traslade allí a los mismos cielos. Pero dice él, aunque, en este momento se alegran por esa bendición, por esa esperanza, pero tengan que ser afligidos por diversas pruebas, diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada entonces en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces ahí empieza, capítulo 1, capítulo 2 también, les empieza a animar, bueno, desechen la malicia, sigan adelante, ustedes son escogidos, son un pueblo adquirido por Dios, y entonces le dice, bueno, y aunque tengan que ser afligidos en este tiempo, bueno, para eso fueron llamados, porque Cristo, hasta el mismo Señor Jesucristo, dejó ejemplo, ¿para qué? Para seguir sus pisadas, dice, para seguir sus pisadas. Y bueno, y sigue adelante así, una y otra vez. Y en el capítulo 5, ahí como leíamos ya, terminando esta carta y como cerrando todo ahí, dice, bueno, el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria eterna, dice, después que hayan padecido por un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, esto que dejó escrito acá el apóstol Pedro, escribiéndole a estos creyentes de ese tiempo, también nos llega a nosotros, y por aplicación, en cada situación que nos toca pasar a cada uno de nosotros, también lo podemos aplicar en nuestra vida. Y lo podemos tomar para poder seguir adelante y entender que Dios está en control de todas las cosas. Dios es soberano y Dios sabe lo que está pasando y lo que está sucediendo aún en este tiempo que estamos viviendo. Y Dios tiene un propósito. Es un propósito eterno, por supuesto, lo sabemos. Pero que en este tiempo que por ahí estamos atravesando diversas pruebas, como la que está pasando en la iglesia de Derqui, como la que está pasando la iglesia en Calle Cusco, Villa Tesey, también nosotros, con cuestiones de hermanos que están enfermos o algunos que perdieron por ahí familiares y bueno, y un montón de situaciones que Dios está utilizando para cumplir con esto hoy. Porque no es que Dios está cruzado de brazos y está viendo cómo llevamos adelante toda esta situación. No, Dios está actuando, aún en medio de todas estas situaciones. Y Él quiere, en este tiempo, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos para hacer cumplir su propósito. Así que vamos a ver rápidamente un poco acerca de este pasaje y vamos a ver ahí, por ejemplo, que empieza diciendo, más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia. Y qué bueno esto de entender de que Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de gracia, pero más precisamente, como lo escribe Pedro acá, es de toda gracia. Toda gracia. Y de esa gracia nos proveyó a nosotros, porque entendemos que ninguno de nosotros merecíamos que Dios nos dé este favor de perdonarnos de nuestros pecados, de proveer a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que nosotros, creyendo en Él y de esa obra redentora, podamos tener la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Y ahora tener esta bendición de ser hechos hijos de Dios y tener esta relación con Dios y empezar a entender todos estos propósitos. Porque claro, no es que desde el momento que ponemos nuestra fe en Cristo ya entendemos todo, sino que sobre la marcha, ahí a medida que vamos caminando con Él y creciendo y afirmándonos en la fe, vamos entendiendo un montón de cosas. Y entonces vemos que es un Dios de toda gracia, de toda gracia. Me encanta cuando el apóstol Juan escribe en su evangelio y empieza a describir, ¿no? Que vieron aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, dice, y de él, dice en el capítulo 1, versículo 16 del evangelio de Juan, dice, recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia.
y empezamos a ver, ¿no? Que primero tenemos una gracia salvadora, como escribe el apóstol Pablo a los Efesios, ahí en capítulo 2, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y no es por alguna obra que hagamos nosotros para decir que nos gloriamos, sino que esto es algo de Dios. Y ahí nos provee la primera gracia, que es la gracia salvadora. Pero como es gracia sobre gracia y se va agregando cada vez en nuestra vida, vemos también una gracia santificadora. Somos salvos, ¿no? Y ahora Él nos apartó también para Él, en posición, nos separó para Él, por eso somos santificados, pero tenemos que empezar a vivir en la práctica ahora lo que ya somos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos santificados, y entonces, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 14, nos dice que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces el pecado no se tiene que enseñorear de nosotros ya, porque fuimos liberados, fuimos salvados de esa condición del poder del pecado, y ahora podemos vivir en santidad. Y entonces vemos que esta gracia nos es dada, ¿no? Porque ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Una gracia santificadora, una gracia que hace que nosotros ahora podamos ser obedientes a Dios y podamos apartarnos del pecado. Una gracia que es servidora también, porque cuando entendemos todo esto, sabemos que Dios tiene un propósito para con nosotros, por algo todavía estamos en este mundo, y estamos en este mundo para ser sus siervos, para servirle a Él. Y me gusta cuando el apóstol dice, escribiendo a los Corintios capítulo 15, en el versículo 10, dice de que, dice, por la gracia del Señor soy lo que soy, decía Pablo. Por la gracia del Señor soy lo que soy, dice, y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, porque dice él dice, yo trabajé más que los demás apóstoles. Y para que no quede como que, bueno, como que él era mayor que los demás y como que él era más grande que los demás o más importante que los demás, él acá le dice, pero no yo, sino la gracia para conmigo, la gracia de Dios conmigo. Entonces, vemos que esa gracia que va sobreabundando en nuestra vida, gracia sobre gracia, hace que también nosotros le podamos servir, porque es el Dios de toda gracia. Es una gracia que hace que nosotros cantemos y alabemos al Señor. Es una gracia que hace que nosotros en todo momento le podamos alabar al Señor. Y como dice escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y eso ¿qué va a producir? Que nosotros le cantemos y alabemos en nuestros corazones con gracia al Señor. Es una gracia que le alaba, que canta al Señor. Es una gracia que habla también, porque ahí en la misma carta a los Colosenses, pero en el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice de que nuestra palabra, todo lo que nosotros decimos, tenemos que decir, tiene que ser sazonada como con sal, dice, para que dé gusto, ¿no? Para que dé, dice, para que los que nos escuchan, ¿no? Nos hablen o nos escuchen hablar con palabras de gracia, de gracia. Es una gracia que nos fortalece en los momentos difíciles, como decíamos, en los momentos de prueba. Decía Pablo escribiendo a Timoteo justamente esto, ¿no? Que esa gracia hace que nos fortalezca. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Que tenemos que seguir adelante en estos momentos difíciles que nos tocan atravesar. Y dice, por ejemplo, el apóstol le dice así a su hijo espiritual Timoteo, le dice en el capítulo 2, 1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Seguí adelante.
seguía adelante. Era una tarea difícil que el apóstol le había encomendado a su hijo espiritual ahí, Timoteo, de tratar de llevar adelante todo lo que era la obra ahí en ese tiempo a los efesios, porque era su delegado apostólico ahí en Éfeso. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Es una gracia que da fuerza. Esfuérzate en la gracia, dice, que es en Cristo Jesús. Y es una gracia que da poder en medio de los problemas. Es una gracia que como decía el apóstol, escribiéndolo en la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 12, hablando de ese aguijón en la carne que tenía, dice que le había pedido 3 veces al Señor que se lo quitara, pero el Señor que le dijo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y entonces ahí él entendió que cuando era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque dependía totalmente de Dios y no en su propia fuerza. Y así podemos ver una y otra vez que, como dice el apóstol, o como escribe Santiago ahí en su carta, dice que Dios da, ¿qué? Mayor gracia. Mayor gracia. Y como leíamos ahí, el apóstol Pedro dice, más el Dios de toda gracia. De toda esta gracia que estamos hablando. Y por ahí podríamos estar hablando de la gracia de Dios y podríamos estar hablando toda la noche de esto. Pero no tenemos tiempo. Y ya con estos ejemplos nos basta para entender que este Dios de toda gracia ha de cumplir este propósito. Pero dice acá que nos llamó a su gloria, este Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna. Y qué lindo es entender esto, de que dice después, como que después que hayamos padecido por un poco de tiempo, dice por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que estamos de paso acá, en este mundo. Somos peregrinos, dice después, escribiendo ahí, extranjeros. Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Y Él nos llamó a eso, a su gloria eterna. Sabemos que un día vamos a ser transformados. Sabemos que un día vamos a ser glorificados, así como el mismo Señor Jesucristo está hoy allí, en los mismos cielos, sentado a la diestra de Dios. Y es un propósito eterno, esto sabemos que así, que Él nos predestinó a eso, a ser semejante a la gloria de su Hijo, el Señor Jesucristo, así como lo escribe el apóstol en el Romanos capítulo 8. Vemos que también escribe a los Efesios y dice eso, ¿no? Bendito el Dios y Padre que nos escogió, ¿no? ¿Y para qué? Para que seamos glorificados, para que estemos en un estado de gloria. Y este tiene que ser nuestro enfoque, este tiene que ser nuestra mirada, aunque, claro, en algún momento por ahí, sufriendo diversas pruebas, dificultades y un montón de situaciones, por ahí nos hacen perder esa mirada. Pero tenemos que tratar de mantener la mirada allí, que nuestro destino es la gloria, es el cielo. Aunque tengamos que padecer un poco de tiempo, dice acá. Y es verdad esto. Dice Pablo, escribiendo a los romanos también, dice que, a ver, lo voy a buscar así lo leo bien, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, tengo pues por cierto, y esto es una realidad, no tengo ninguna duda, el apóstol acá, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y después, también escribiendo a los Corintios, también le dice algo parecido. Dice, esta leve tribulación momentánea, porque era un poco de tiempo, ¿no? Produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. De gloria. Entonces, claro, es por un poco de tiempo. Y eso es lo que nos tiene que animar, lo que nos tiene que animar, lo que nos tiene que hacer producir gozo.
Porque el gozo es eso, ¿no? El gozo es confiar en las promesas de Dios y seguir adelante a pesar de la situación. No, el gozo no depende de las circunstancias, sino en la promesa del Señor. Y ahí tenemos que mirar. Y ahí tenemos que mirar. Y me acuerdo el ejemplo que dice el escritor a los hebreos de Moisés. Que Moisés dice que eligió ser, siendo hijo de la hija de Faraón, teniendo por ahí poder vivir una vida de placeres, una vida de poder disfrutar de todo en ese tiempo, ¿no? Dice que eligió ser vituperado con el pueblo antes que disfrutar de los deleites temporales, ¿ves? Temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado. Y ahí entendemos un poco por qué la gente le gusta pecar, ¿no? Es un deleite para la carne. Pero son cosas momentáneas. Ahora él dice, eligió esto, ser vituperado con el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta ¿a dónde? En el galardón. En esa recompensa que iba a recibir de parte de Dios cuando pueda estar en su presencia. Y eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, hermanos, en este tiempo, a seguir adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones presentes. Y entender que Dios tiene un propósito en todo esto. Y entender que Dios no está cruciado de brazos, sino que está actuando aún en medio de estas pruebas, en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros? Bueno, dice ahí, como leíamos en el texto, dice que Él mismo, fíjense, Él mismo se va a ocupar de todas estas cosas, no va a mandar a nadie. Él mismo, con su poder y con esa gracia abundante, va a hacer que, en primer lugar, dice, nos va a perfeccionar. Nos va a perfeccionar. Él mismo os perfeccione. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta expresión ahí de perfeccionar es una expresión que significa que nos va a restaurar. Eso significa la idea de esa palabra ahí, en el original. Lleva la idea de eso, de restaurarnos. Perfeccionarnos es restaurarnos, y es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 4, versículo 21, cuando el Señor se acerca a Pedro y a Andrés, después a Juan y a Jacobo, su hermano, que eran pescadores. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Dice que estaban remendando las redes cuando lo llaman. Estaban remendando las redes. Y ahí cuando estaban remendando esas redes, ahí se utiliza esta misma palabra, que Pedro habla acá de que nos perfeccione. Y esto lleva esta idea de perfeccionar, de restaurarnos en medio de los sufrimientos. Y claro, restaurar significa no para reparar un objeto que fue deteriorado por el uso. Por ejemplo, las redes estaban siendo remendadas ahí. ¿Por qué? Porque si después no se iba a poder utilizar, no servían. Porque cuando levantaban la red, los pescados se escapaban por el agujero de la red, que estaba rota. Entonces tenían que remendar esa red. Y bueno, Dios dice que nos va a perfeccionar, nos va a restaurar, porque, claro, en el uso, en este caminar, en este peregrinaje, y en medio de pasar distintas situaciones como la que nos toca vivir muchas veces, y como la que le estaba tocando vivir en este tiempo a los creyentes, a los cuales escribía Pedro, bueno, era necesario que Dios nos restaure, que Dios nos restaure. La misma expresión también se usa en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando el apóstol dice, bueno, hermanos, si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenían que hacer? Restaurarle, teniendo cuidado, por supuesto, ¿no? No sea cosa que también uno caiga. Entonces, claro,
ahí está la idea, restaurar. Restaurar es eso, ¿no? Volver a poner el lugar o reparar algo para que de vuelta se pueda usar correctamente. Y Dios está haciendo eso en nuestra vida. Dios está haciendo eso. Nos está perfeccionando. En el medio de las situaciones, en el medio de las pruebas, Dios nos perfecciona para que podamos seguir adelante y para que Dios entonces nos restaure y nos pueda utilizar de la manera que Él quiere. Pero dice después, os perfeccione, y después dice, os afirme. Y esta expresión de afirmar ahí lleva la idea de asegurar bien o colocar un objeto en su debido lugar, asegurarlo ahí para que no se mueva, Lleva la idea de consolidar, lleva la idea de confirmar algo y mantenerlo firme ahí, que no se mueva. Y me gusta, ¿no?, esta expresión porque es la misma que utiliza el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro mismo ahí le niega al Señor? Le niega al Señor, mejor dicho, sabía que el Señor, que él le iba a negar, y le estaba diciendo ahí que le iba a negar en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 32, lo tengo anotado acá, y le dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Y después el Señor le dice, mirá, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro iba a pasar por una prueba difícil ahí porque iba a negar al Señor y iba a quedar por el piso, ¿no?, devastado. Después restaurado, por supuesto. Pero dice, yo he pedido, el Señor le dice, yo he pedido para que tu fe no falte. Y tú, le dice a Pedro, le encarga algo, dice, una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Porque también los demás discípulos lo iban a abandonar al Señor, pero también tenían que ser confirmados para poder llevar adelante la tarea por la cual el Señor los estuvo discipulando e instruyendo el tiempo que pasó con ellos. Entonces lleva esa idea de confirmar, de consolidar. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo, ¿no?, en su segundo viaje misionero, en el capítulo 18, versículo 23, decía que tenía que volver a las ciudades donde se habían establecido las iglesias. ¿Por qué? Decía, porque tenía que confirmar a los hermanos. Tenía que llevar ahora, tenía que cumplir con este segundo ministerio de confirmar a los hermanos ahí. Confirmarlos, mantenerlos firmes ahí para que no se muevan del lugar, para que sigan adelante. Y esta es la idea. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Consolidarnos, afirmarnos, mantenernos firmes. Porque muchas veces pasa, y más cuando por ahí somos nuevos en la fe, que en el medio de la prueba, del sufrimiento, muchas veces hay personas que se alejan de Dios, que se terminan alejando de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere afirmar. Dios quiere que permanezcamos en el lugar, para poder seguir adelante y cumplir con ese propósito. Pero dice después, Él mismo perfecciona, firme, y después dice, fortalezca. Y es interesante esta expresión porque esta palabra solamente aparece acá. Solamente aparece acá, no la encontramos en otra porción de la Biblia. Y lleva la idea de fortalecer, de robustecer, de llenar de fuerza, de equipar para el servicio activo, ¿no? Un fortalecimiento. Y darnos todo lo necesario, todas las fuerzas necesarias para entonces estar equipados para el servicio activo, porque como decíamos recién, Dios nos dejó con un propósito todavía acá. ¿Por qué todavía no estamos en el cielo? Bueno, porque Dios quiere que le sirvamos. Y no podemos hacerlo
si no estamos fortalecidos, si no estamos robustecidos por el Señor. Y una vez, escuchando acerca de esta idea, leía o escuchaba acerca de una ilustración de una clase de ciencias naturales, ahí en un colegio secundario, donde estaban viendo el proceso donde la mariposa pasaba por ese proceso de metamorfosis, de ir cambiando, de pasar de una oruga a un capullo, después una crisálida y después una mariposa. Y entonces estaban estudiando todo este proceso y la tenían hace un tiempo ahí, y había llegado el momento donde esa mariposa ya estaba en un estado de crisálida y estaba por salir esa mariposa de ahí y emprender el vuelo. Y entonces estaban ahí expectantes y se veía uno que otro movimiento desde adentro, pero llega el momento donde llegó el momento del descanso, del recreo. Entonces, bueno, salen a tomar un descanso, ¿no?, al patio, pero había un jovencito ahí que se quedó porque estaba apasionado por lo que estaba pasando ahí y estaba mirando ahí expectante, y justo en ese momento dice que se empieza a romper la crisálida ahí, empieza a asomar las patitas y empieza a luchar para tratar de salir de ahí, de ese lugar. Y entonces este jovencito no tiene mejor idea que ayudar a la mariposa y empieza a romper despacito la crisálida hasta que la mariposa sale. Y entonces, cuando sale, ¿no?, extiende un poco las alas y quiere volar, pero empieza a emprender el vuelo, pero a los pocos metros cae, y entonces el nene lo tira de vuelta para arriba y vuelve a caer, y hasta que después no se levantó más. Y termina muriendo la mariposa. Cuando vuelven los chicos y ven la situación, no entendían nada de lo que había pasado, y claro, y ni el nene entendía lo que había pasado. Y cuando viene el profesor le pregunta, ¿pero por qué pasó lo que pasó? Y el profesor le explica, claro, lo que pasa que en ese proceso de que la mariposa lucha y trata de esforzarse y salir de esta crisálida para después emprender el vuelo, es todo un ejercicio. Ahí se va ejercitando y se va fortaleciendo para que después cuando sale de ahí pueda con fuerza volar y ya después estar volando, ¿no? Y seguir adelante con su vida. Y claro, ahí entendieron todos. Y cuando escuchaba acerca de esto, me traía a la idea de lo que está diciendo acá el apóstol, ¿no?, de fortalecernos. De que en medio de estos sufrimientos, en medio de estas pruebas, estas dificultades, estos padecimientos, Dios nos va fortaleciendo y nos va equipando, nos va llenando de fuerza para que, a pesar de todo eso, nosotros sigamos adelante en el servicio activo al Señor. En el servicio activo al Señor. Porque si en la primera de cambio que nos pasa algo, la primera prueba, ¿no?, desfallecemos, flaqueamos, y bueno, y entonces, ¿a quién podemos servir? ¿A quién podemos ayudar a seguir adelante en este camino de la fe cristiana? Y Dios nos está equipando, nos está fortaleciendo de esta manera. Ahora, lo último que dice ahí, dice: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y qué significa esto? ¿A qué? Esto hace referencia a colocar en un lugar inconmovible para poder resistir todos los ataques del enemigo. Es cimentar, es ahí ponernos en un lugar para no ser conmovido, para estar firme, para que cuando vengan los ataques del enemigo, que van a venir, porque él dice, en el contexto de que dice esto, un poquito antes, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Ayer compartía eso un poco Mario con nosotros, y decía: a la presa más débil, al que está más débil.
Y si en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas, de los padecimientos, estamos débiles y somos presas fáciles para Satanás. Somos presas fáciles. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos fortalezcamos, pero que también nos establezcamos, que permanezcamos firmes en ese lugar. Y de esa manera vamos a resistir los embates. Me acuerdo de Mateo capítulo 7, cuando allí en el Sermón del Monte, ya terminando en el capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, bueno, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, dice. Pero el que oye y no las hace, lo compararé con un insensato. Y hace dos comparaciones ahí, con dos cimientos, que esta lleva, digamos, la palabra esta se utiliza ahí también, él lleva la misma idea de cimentar, ¿no? Porque uno, el que oye y hace lo que dice el Señor Jesucristo, es como si fuera que edifica su casa sobre ¿qué? Sobre una roca. Y el otro que no hace, sobre la arena. Ahora vos fijate, tanto a uno como a otro, vinieron los vientos, golpearon con ímpetu la casa, ¿no? Y claro, ¿cuál fue el resultado de uno y de otro? El que estaba cimentado en la roca permaneció firme. Ahora el que estaba en la arena se derrumbó. Fue grande su ruina. Ahora Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que, oyendo esta palabra, podamos establecernos, podamos estar firmes, porque estamos sobre algo firme, sobre la roca que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Por eso nada nos tiene que mover, nada nos tiene que mover. Y tenemos que seguir adelante y tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Termino con algunos textos. Ahí en Efesios, Pablo escribe y lleva también la misma idea en el capítulo 3 y el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, fíjate, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Vamos a conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento y seáis lleno de toda plenitud de Dios. Este es el propósito de Dios. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 23, lo dice de esta manera. Dice, si en verdad creyeron, ¿no? O permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación, que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Dice, si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, sin moveros, sin moverse de ahí, de esta esperanza del evangelio. Y eso es lo que quiere Dios. Y no es que Dios no está haciendo nada, no es que Dios está cruzado de brazos, como decía. Está actuando. Y está actuando en medio de toda esta situación. Y en medio de lo que está pasando hoy, ¿no? Con toda esta pandemia, que no sabemos cuánto más vamos a estar en esta situación. Aunque ya la gente, ¿no? Ya está cansada y sale, va, viene. Vimos lo que pasó ayer después de lo que pasó ayer con la despedida de Maradona, ¿no? Donde fue un caos todo. Ya creo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros como iglesia no sé si nos vamos a poder seguir juntando. Pero bueno, hay que seguir adelante. Y Dios va a cumplir este propósito. No nos movamos. Permanezcamos firmes. Dice capítulo 2, versículo 17, ahí de 2:7.
Colosenses dice, arraigados, vamos a leer del versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De gracia. ¿Y estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos en medio de todas estas situaciones permitiendo que Dios cumpla este propósito en nosotros? Ojalá que sí, ojalá que sí. Y si vos por ahí estás medio dudando un poco y flaqueando un poco en la fe, ten en cuenta estas cosas, que Dios quiere trabajar esto en tu vida y que pongas tu mirada, ¿no?, en lo eterno. Claro, es temporal esto. Y cuando hacemos esto, cuando vivimos de esta manera, traemos gloria a Dios, como termina diciendo ahí el apóstol. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termina con esta doxología, ¿no?, con esta expresión de darle gloria a Dios por todo lo que está haciendo. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera y dejamos que Dios actúe de esta manera en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Si hacemos lo contrario, le deshonramos. Quiera Dios que nuestra vida sea de gloria y honra para el Señor y no de deshonra. Que podamos seguir adelante en este propósito y que realmente entonces el Señor bendiga esta palabra y que la pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, hermanos.